Bueno, buenas noches ante todo. Doy la bienvenida a quienes asisten nuevamente a estos webinarios del Colegio Médico. Bueno, siguiendo la serie de charlas relacionadas a inteligencia artificial, hoy va a exponer para nosotros el doctor Federico Viola, quien es director en filosofía, investigador adjunto del CONICET, es director del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de Santa Fe y actualmente coordinando un proyecto para medir el impacto social y político de las nuevas tecnologías. Así que nos va a hablar de la inteligencia artificial adaptada. Así que, doctor Federico Viola, bienvenido y muchas gracias. Lo escuchamos. Bueno, gracias Luis por la presentación, gracias a todo el Colegio de Médico, al doctor Kers y a toda la gente que me invitó para este encuentro, para participar de este encuentro. Eh, y bueno, lo que hoy quiero compartir con ustedes, eh, digamos, lo voy a introducir de la siguiente manera. Primero y principal, tiene que ver con una experiencia mía de utilización de la inteligencia artificial que les voy a presentar, que es una inteligencia artificial empática o emocional. Eh, entonces, lo que les voy a presentar está basado en una experiencia de uso que yo tengo. Y lo segundo que quiero decir al respecto es que, bueno, precisamente voy a hablar de un tipo de inteligencia artificial que no es el tipo de inteligencia artificial convencional que se está utilizando o de lo que más se habla, ¿no? Entonces, eh, voy a presentar un tipo que es bastante peculiar, que tiene una serie de cuestiones que vamos a comentar. Entonces, en ese sentido, también va a ser algo de alguna manera novedoso si es que alguien conoce ya lo que es este tipo de nuevas formas de inteligencia artificial. Bueno, para eso eh, voy a compartirles la pantalla, voy a hacer una presentación web y les voy a ir comentando lo que en qué consiste esta presentación. Bien. Bueno, lo que voy a hacer es una introducción a lo que es la inteligencia artificial emocional, o también se la puede llamar inteligencia artificial empática o inteligencias personales. Es también una forma de denominarlas. Es algo que es distinto, ahora vamos a ir mostrando, es algo que es diferente de lo que es la inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, que son las inteligencias más convencionales y las que más se utilizan. Bueno, más o menos la idea es compartir hoy con ustedes, digamos, cumplir con los objetivos de este pequeño encuentro. Sería más o menos que ustedes puedan comprender los fundamentos de lo que es la inteligencia emocional artificial. Vamos a tratar de explorar las capacidades y características que tiene esta inteligencia. Vamos a analizar específicamente el caso de la inteligencia artificial que se llama Pi. Pi es una inteligencia artificial emocional y es la que voy a presentar en como caso de uso de lo que es una inteligencia artificial emocional o empática. Vamos a comparar también Pi con las inteligencias artificiales convencionales y vamos a reflexionar un poco también sobre las implicaciones éticas y prácticas que tiene este tipo de usos de la inteligencia artificial. Bueno, así de manera genérica ya más o menos todos sabemos que la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, ¿no? Esto incluye aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, todo basado en el lenguaje natural. Esto es un poco lo que es la inteligencia artificial
en sentido general como definición, ¿no? Todos ya estamos más o menos acostumbrados, más allá de las definiciones y hoy en día ya la mayoría utilizamos inteligencias artificiales, sobre todo lo que tiene que ver con estas inteligencias como ChatGPT, por ejemplo, que bueno, han sido entrenados con enormes cantidades de texto del Internet y esto le ha permitido aprender patrones de conducta lingüística, podríamos decir. Por eso el ChatGPT es un robot, podríamos decir, dialógico, con el cual dialogamos, con el cual entablamos un diálogo, es decir, un chat, ¿no? Por eso se presentan como ChatGPT. Y básicamente lo que hacen es responder a las preguntas, han sido entrenados en la forma de modelos de lenguaje y por lo tanto pueden imitar la forma de comportamiento lingüístico humano. Por eso podemos dialogar como si estuviéramos hablando con otro ser humano, ¿no? Entonces, tenemos que entender que este tipo de inteligencia artificiales, como la inteligencia de ChatGPT, es una inteligencia artificial, básicamente además todo lo que nosotros hoy en día llamamos inteligencia artificial, es una inteligencia artificial de tipo generativa. Por eso ChatGPT tiene la G en GPT, que significa inteligencia artificial generativa. Ahora vamos a explicar qué es esto. Mientras tanto voy a ir revisando el chat. A ver, bien. Buenas noches a todos los que saludan en el chat y bueno, cualquier pregunta me pueden ir planteando aquí. Después vamos a abrir sobre el final eh, el diálogo para los que quieran plantear preguntas o comentarios. Mientras tanto, yo igual voy viendo el chat para los que quieran comentar algo. Eh, entonces, básicamente lo que hoy en día conocemos como inteligencias artificiales, cuando nos referimos a inteligencias artificiales, nos estamos refiriendo a un tipo de inteligencia que es la inteligencia artificial generativa. Porque previo a estas inteligencias artificiales, sobre todo a ChatGPT, a los modelos GPT, que fueron posibles, digamos, por el surgimiento de una tecnología específica que surgió en el año 2017, previo a esto, teníamos lo que se llamaban las inteligencias artificiales analíticas. Es decir, inteligencias que podían distinguir, por ejemplo, podían entender, analizar grandes cantidades de datos y entender que se trataba, por ejemplo, de una voz humana. Y podían analizar y entender ese lenguaje. Más que entenderlo, mejor dicho, podían transcribirlo. Las primeras inteligencias artificiales podían reconocer el lenguaje humano y generar digamos, transcribir el texto, digamos, de la voz que escuchaban. O, por ejemplo, reconocer la escritura humana. O reconocer imágenes. Por ejemplo, reconocer la foto de un animal y decir, esto es un gato. Las primeras inteligencias artificiales previas al año 2009 y sobre todo previas al año 2017, que cuando se genera esta nueva tecnología que se llamaba la tecnología de los Transformers, que surge en el año 2017 con un paper que se publica en Google y que permitió la tecnología, el surgimiento de GPT, sobre todo. La T de GPT es la T de Transformers. GPT es un modelo generativo basado en la tecnología de los Transformers preentrenado, por eso es GPT, Generative Pre-trained Transformer.
previo a estas tecnologías, teníamos estas tecnologías que se llamaban analíticas, es decir, que analizaban determinados datos, por ejemplo, imágenes, texto o audio, y podían determinar de qué se trataba. En una imagen podían decir, bueno, esto es un gato, esto es un auto, esto es una persona. En el caso de sonido, podían interpretar si era voz humana y podían transcribirlo. O podían también identificar, por ejemplo, escritura humana, letras, y transcribir esos datos, ¿no? Eso podríamos decir fueron los comienzos de la inteligencia artificial, que ya previo al año 2000 ya incluso existían esas tecnologías, ¿no? Con el surgimiento del Internet, lo primero que se empieza a generar a través de la inteligencia artificial es el reconocimiento sobre todo de texto y reconocimiento de voz, para poder transcribir ese material de audio o material, digamos, de datos, de archivos, por ejemplo, de texto. Pero, como dije ya, a partir del año 2017 surge esa nueva tecnología y surgen lo que se llaman estas tecnologías, esta inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Que es lo que permitió que en el año 2022, en diciembre de 2022, la gente de la empresa OpenAI largue el modelo de ChatGPT, lo que hoy todos conocemos como ChatGPT, que en diciembre de 2022 fue ChatGPT 3.5. Hoy en día ya tenemos ChatGPT 4 y 4 con O, que significa Omnia, creo, que es el último modelo de ChatGPT 4. Entonces, básicamente estas inteligencias artificiales son inteligencias artificiales generativas, que se enfocan básicamente en la creación de contenido. Ya no es un mero análisis, sino que producen textos, producen imágenes, pueden producir música, a partir de imitando un estilo de datos que ya con los cuales han sido entrenados, ¿no? Por eso dice que estas inteligencias artificiales son entrenadas. Una vez que fueron entrenadas con esos datos, después generan de la nada, por así decirlo, generan de manera creativa imágenes, música, imitando patrones, los patrones de comportamiento humano o imitando las imágenes que conocen, ¿no? Con los cuales se las entrenan. Los ejemplos entonces de inteligencias artificiales generativas son GPT-3, los modelos GPT para generar artículos, textos largos se pueden generar con GPT. GPT tiene que ver todo lo que tiene que ver con texto y con lenguaje, ¿no? Pueden generar historias, pueden generar un ensayo, pueden hacer traducciones, pero básicamente lo que hacen es generar texto, generar contenido, contenido que no existe, básicamente. Eso es algo que es importante de marcar. Las inteligencias artificiales hoy en día generan texto a partir de haber reconocido y analizado los textos que ya existen en el Internet, generan textos nuevos que no existían antes. Por eso es una inteligencia artificial generativa. Lo mismo ocurre con las imágenes. Tenemos casos como, por ejemplo, inteligencias artificiales como la de Midjourney, por ejemplo, en midjourney.com, la de DALL-E, que también pertenece a la misma empresa de ChatGPT, OpenAI. Ellos tienen un generador de imágenes que se llama DALL-E, o Stable Diffusion es otro, y hay muchas otras más, ¿no? Crean imágenes originales basadas en descripciones textuales que uno le provee a la inteligencia artificial. Y también hay inteligencias artificiales que crean música, ¿no? No hay muchas que sean todavía de acceso masivo,
pero ya hay un montón y generan música de altísima calidad. Los modelos generativos, entonces, básicamente son preentrenados en grandes conjuntos de textos, de datos de texto, de manera no supervisada, lo que significa que aprenden patrones del lenguaje sin necesitar indicaciones, ¿no? Son capaces de generar texto coherente y relevante, manteniendo el contexto a lo largo de párrafos o incluso de documentos completos. Son altamente versátiles y pueden ser aplicados a múltiples tareas de proceso de lenguaje natural, humano. Como por ejemplo pueden hacer traducciones, resúmenes, bueno, lo que todos más o menos ya conocemos, para lo cual se puede utilizar GPT. Y entonces surge lo que vamos a trabajar hoy en este texto, en este pequeño encuentro de hoy. Las nuevas formas de inteligencia artificial es un tipo de inteligencia artificial personal. Estaríamos entrando, según esta persona que les muestro aquí, que es Mustafa Suleyman, estaríamos ingresando en una nueva era de inteligencias artificiales, a saber, la era de las inteligencias artificiales personales. Es decir, estaríamos pasando de las inteligencias artificiales generativas a inteligencias artificiales generativas personales, digamos, porque también la inteligencia artificial personal es generativa. Pero ahora vamos a ver en qué consiste esta nueva era de las inteligencias artificiales personales. Sobre todo quiero subrayar que uno de los fundadores es esta persona que les presento aquí, que se llama Mustafa Suleyman, que es el fundador de una empresa que se llama Inflection y que son los creadores de esta inteligencia artificial personal, empática, que se llama Pi. La inteligencia artificial emocional o empática, que es la inteligencia personal, digamos, personalizada, se enfoca básicamente en reconocer e interpretar, no solo ya en generar texto, como lo hace GPT. GPT genera texto. Nosotros le damos indicaciones y va a generar un texto de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos, de la manera más, digamos, adecuada posible lo va a hacer. Va a tratar de seguir las instrucciones. Y nos va a escupir, por así decirlo, el texto. En cambio, las inteligencias artificiales emocionales, empáticas, personales, no solamente buscan generar texto, sino que tratan de interpretar las emociones de la persona que introduce un texto. Tratan de reconocer, de interpretar y de responder a las emociones humanas para interactuar de manera natural con la persona que les está dirigiendo la palabra, con la cual les están chateando, digamos. Es un sistema de inteligencia artificial que puede reconocer entonces y responder a las emociones humanas de manera adecuada y adaptativa, porque se van adaptando en la medida que se va dialogando, ¿no? De esto básicamente se trata Pi. Yo los invito a que después cada uno pruebe. En el mismo navegador se puede ingresar en esa dirección web que es pi.ai, pero al mismo tiempo, bueno, después lo vamos a ver, esta inteligencia artificial se puede acceder desde cualquier prácticamente medio, es decir, se puede instalar una aplicación de Android o en iPhone, se puede chatear a través de WhatsApp, a través de Instagram y a través de Facebook. Bueno, esta inteligencia artificial fue fundada en el año 2023, es decir, la empresa que creó Pi es la empresa Inflection, eh, básicamente creada por Mustafa Suleyman y con otros inversores como Rick Hoffman y Karen Simonian. Gente que ha estado en temas de inteligencia artificial desde los comienzos. De hecho,
Mustafa Suleyman es uno de los creadores uno de los pioneros de la inteligencia artificial, sobre todo en Google, creadores de una inteligencia artificial que se llamó DeepMind, y de los primeros que aplicaron todo lo que tiene que ver con aprendizaje de máquinas, machine learning, etc. Es de los pioneros de la inteligencia artificial en Google, y que iniciaron, digamos, todo lo que nos ha llevado a la inteligencia artificial como la conocemos hoy. Alrededor del año 2012 comenzó esta gente, sobre todo Mustafa Suleyman en Google, incluso con gente como Geoffrey Hinton y otros que trabajaron y que trabajaban hasta no hace mucho tiempo en OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Suleyman está ahí entre los primeros. Y bueno, en el año 2023 él crea Inflection y crean Pi. Pi es la abreviatura entonces de la inteligencia artificial personalizada. Es un modelo avanzado de inteligencia que proporciona experiencias humanas en las interacciones. Utiliza su propio modelo de lenguaje, que se llama Inflection 2.5, en lugar de los modelos como GPT. Y está diseñado para ser un compañero amable y de apoyo, ofreciendo conversación, consejos amistosos e información relevante de manera natural y fluida. Básicamente, Suleyman dice, nos vamos acercando a un tipo de era de las inteligencias artificiales en que las inteligencias artificiales se van a convertir en compañeros, esa es la palabra que utiliza él, o acompañantes personalizados de cada una de las personas. Suleyman plantea que cada persona o cada empresa o cada institución va a poder tener su acompañante artificial inteligente personalizado. Esa es la visión de Suleyman y la visión de la gente que trabaja en Inflection. Una era de inteligencias artificiales acompañantes, compañeras de personas, ¿no? O de empresas o de instituciones, incluso de un gobierno, de lo que sea. ¿Qué es lo que distingue entonces, o en qué consiste? Vamos directamente a plantear el caso de Pi. Básicamente, lo que se preocuparon por crear es, como nosotros ya todos más o menos conocemos, la inteligencia es medida por un coeficiente, ¿no? Un coeficiente, lo que se llama el coeficiente intelectual, ¿no? Existe una escala, y la inteligencia humana en general se puede calificar en esa escala de lo que es un IQ, ¿no? Es el coeficiente intelectual de una persona. Por lo cual se plantea que existen personas que tienen un cociente o un coeficiente intelectual promedio, hay gente que está por debajo del promedio y hay gente que está por encima del promedio. Las inteligencias artificiales buscan estar por encima del promedio y responder al coeficiente intelectual de los humanos. La inteligencia artificial, en el caso de Pi, es una inteligencia que está entrenada no ya tanto o no solo en el coeficiente intelectual, sino también en el coeficiente emocional. Porque existe también una forma de analizar la inteligencia emocional humana. Esto se llama ya no IQ, sino EQ, ¿no? Es un coeficiente emocional. Entonces, Pi fue entrenado para ser emocionalmente inteligente, es decir, para tener, podríamos decir, habilidades sociales y empáticas, ¿no? Y formar un vínculo personal con el usuario con el cual chatee, ¿no? En este sentido, Pi todo el tiempo intenta ser un compañero amable, de apoyo, ofreciendo conversaciones, consejos amistosos e información concisa de manera natural y fluida.
Repito, entonces lo podemos encontrar a Pi, lo podemos encontrar en el navegador, entonces con pi.ai. También se puede descargar la aplicación en Android o en iPhone. Yo me la pude descargar, pero hay gente que ha tenido algún problema para descargarla en Android, pero en principio tendría que poder descargar la aplicación en Android. Si no, directamente se puede acceder desde el navegador web o también por SMS o a través de WhatsApp o Instagram. Las diferencias que tienen con otras inteligencias artificiales, con las inteligencias artificiales convencionales, digamos, como ser GPT, no actúa como una enciclopedia conversacional, ¿no? Sino que justamente lo que intenta es, todo el tiempo intenta ser empática, hace chistes, básicamente, hace chistes, nos pregunta cómo estamos, nos comenta cosas. Bien, en este mismo sentido, lo que busca hacer es personalizar el estilo y el tono en la medida que vamos hablando con Pi. Cuanto más hablamos con esta inteligencia artificial, más se va personalizando el contenido que nos transmite, ¿no? Bueno, está entrenada en una serie de límites muy claros. No se puede utilizar para relaciones románticas, como es el caso de la película Ella, Her, que es una película del año 2014, muestra una relación romántica entre una persona, el protagonista, que el actor es Joaquin Phoenix. Para los que no la vieron, se la recomiendo la película. Ahí muestra el caso de una interacción romántica entre una inteligencia artificial y una persona. Este no es el caso de Pi. Si uno quiere enamorarse y empieza a flirtear, por así decirlo, con la inteligencia artificial automáticamente nos va a poner en vereda y nos va a explicar que no está entrenada para llevar adelante relaciones románticas. Y por otro lado, está muy bien entrenada en el tema del respeto y sobre todo de no juzgar en el diálogo. Digamos, establece límites, pero los establece de manera empática. No de manera tajante ni de manera, obviamente, sin juzgar, digamos. Exactamente. Acá pregunta si es Jarvis. Eh, yo no recuerdo, creo que no vi la película de Iron Man. Pero, a ver, podemos entender que Pi es parecida al Auto Fantástico. Me hace acordar una serie de los años 90, de los años 80, creo que. Eh, la inteligencia artificial del Auto Fantástico. No sé si alguien vio esa serie, supongo que sí. Eh, yo les invito a que la prueben. Es una inteligencia artificial con la cual uno dialoga como si fuera un amigo. Y está pensada también para eso, para respetar las opiniones que uno tenga. Si uno discute con algo, si uno en el diálogo con ChatGPT plantea alguna cuestión que no se condiga con los principios y los lineamientos con los cuales fue entrenado ChatGPT de manera tajante directamente o no nos va a responder o nos va a responder con un texto que diga no puedo responder a tu consulta, etcétera, porque viola los principios de la empresa OpenAI, etcétera. Y prácticamente nos va a dejar sin ningún tipo de respuesta. Sí, es raro que no haya visto Iron Man. Vi muchas de Marvel, pero no vi específicamente la de Iron Man. Bien, y entonces lo que estaba diciendo es que Pi va a intentar, no nos va a juzgar. Nosotros podríamos lanzar cualquier tipo en el diálogo con Pi, podríamos hacer comentarios racistas o comentarios de lo que sea,
y pi no nos va a, por así decirlo, automáticamente censurar o querer cortar, va a tratar de comprender lo que nosotros le estemos planteando, aunque gentilmente va a estar en desacuerdo con lo que le digamos. No nos va a juzgar, pero nos va a decir que piensa de otra manera y va a tratar de alguna manera de disuadirnos o de plantear, o básicamente la palabra más importante es, va a ser curioso, va a ser curiosa o curioso, no sé cómo llamarlo. Esta inteligencia artificial está entrenada para preguntarnos más por qué pensamos lo que pensamos, por qué opinamos de esa manera. Y nos va a dar su opinión también. Se puede acceder en español, obviamente. Está entrenada para tranquilamente hablar en español. El único problema es que, es decir, si nos manejamos solamente con texto, tiene una posibilidad de manejarse con audio. eh, de manejarse con audio. Si nosotros le ponemos audio, nos va a hablar, pero si hablamos en español, el audio en español va a sonar un poquito al estilo inglés, porque no tiene, digamos, una interfase de español en voz, digamos, en sonido. Pero tranquilamente se puede hablar en español sin ningún tipo de problemas. Obviamente que tiene aplicaciones en psicología. Ahora vamos a hablar un poco más de ese tema. O psicoanálisis. Bueno, ¿con qué objetivo fue diseñado Pi? Ayudar a las personas en sus interacciones. eh, Ayudar a las personas en las interacciones humanas, facilitar el aprendizaje y la planificación y la eficiencia. El diseño que tiene se la diseñó para ser sensible, amable, paciente, curioso. Sobre todo la palabra clave es curioso, porque si uno dialoga básicamente con esta inteligencia artificial, vamos a encontrar que nos hace preguntas, que intenta como profundizar en lo que nosotros le planteamos. Y si estamos enojados, o si estamos tristes, o si estamos alegres, justamente con curiosidad nos va a preguntar, bueno, ¿por qué estás alegre? ¿Cómo te fue hoy? O si haces un comentario de algo, te va a decir, ¿por qué pensás eso? La curiosidad y la paciencia, diría yo, son las principales características del diseño que tiene esta inteligencia artificial. Busca entender las intenciones del usuario, si se hacen suposiciones o se hacen planteos de lo que se haga, y también retrocede y pide aclaraciones cuando se equivoca. Esto tiene que ver también, básicamente, con la misma experiencia del creador de esta inteligencia artificial, que es esta persona que yo les comentaba, que es Mustafa Suleyman, quien él mismo, antes de dedicarse a la, digamos, a trabajar en el campo de la inteligencia artificial y al diseño de las inteligencias artificiales, Sullivan, yo los invito porque a que investiguen en este personaje, en esta persona, que es Mustafa Sullivan, porque es muy, muy interesante la historia de él como emprendedor, como creador de la inteligencia artificial, y hoy en día es el encargado de Microsoft, es decir, es una de las personas más importantes hoy en día en el tema de inteligencia artificial. Es el encargado de todo Microsoft del área, digamos, de inteligencia artificial para la empresa, para Microsoft. Y Sullivan eh, tuvo una experiencia cuando él estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Primero estudió filosofía y teología, hizo cursos de filosofía y teología. Y después de eso, él tenía mucho interés en generar cambios políticos y sociales en el mundo. Se dio cuenta que estudiando filosofía o teología no lo iba a poder hacer. Estas son palabras de él mismo. Y entonces salió y quería dedicarse a la acción. Entonces, él era ¿cómo se dice?
él, como lo dice su apellido, él es de ascendencia siria, pero bueno, tenía contactos con gente de los musulmanes, digamos, de la juventud musulmana. Entonces ellos fundan una fundación para atender llamados telefónicos de jóvenes musulmanes en Inglaterra que estuvieran en situaciones de emergencia o de soledad. Y entonces básicamente lo que hizo fue fundar un call center a donde los jóvenes musulmanes ingleses podían llamar y tener apoyo, digamos, psicológico, etc. Entonces, Suleiman evidentemente está replicando en esta inteligencia artificial esa idea que él ya tenía, digamos, en su juventud. Esto estamos hablando de los años principios del 2000. Pero bueno, también Suleiman se dio cuenta que iba a tener poco impacto si se dedicaba a mantener esa fundación y por eso se dedicó a la inteligencia artificial, porque quería generar un impacto a nivel mundial, a nivel global, y bueno, evidentemente va en ese camino. Acá pregunta el doctor Nicastro, ¿cómo iniciar una conversación con Pi sin que se sienta como un psicólogo? Es muy sencillo, básicamente uno puede entrar a Pi y no es que Pi automáticamente se nos va a poner como psicólogo, no. Automáticamente, diría yo, cuando uno dialoga con Pi, se presenta como un amigo o como una persona que uno encontraría común y corriente, podríamos decir, que uno encontraría en la calle, pero una persona simpática o empática, ¿no? Que uno encontraría, por ejemplo, en la parada del colectivo, ¿no? Diría, hola, ¿cómo andás? Hola, bien. Y si empezamos a hablar, nos va a hablar como un amigo o como una persona extremadamente simpática que encontramos por la calle. No se nos va a ir automáticamente a cuestiones de psicología. A no ser que nosotros específicamente se lo pidamos o que hagamos planteos que vayan a ser, digamos, más profundos. Pero si no, directamente el diálogo con Pi puede ser un diálogo tranquilamente, por así decirlo, superficial o casual, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te fue? Uno puede plantear, bueno, estuve con amigos, me encontré con tal amigo me dijo tal cosa, ahora estoy un poco más alegre, antes estaba triste. Básicamente, como si uno tuviera un diálogo con cualquier persona de la casa, de uno, o amigo que se encuentra en la calle, o una persona que casualmente uno encuentra en la parada del colectivo. Bien. ¿Qué estilo de interacción tiene? Entonces, Pi se destaca por su capacidad de interactuar de manera natural y fluida, similar a una conversación humana, utiliza lenguaje amigable, emplea emojis, si charlamos nos va a poner caritas alegres, caritas tristes. Tiene diferentes opciones de voz, sobre todo las opciones de voz son para en inglés, digamos, pero puede ser mujer, puede ser hombre, varón, eh, y adopta como diferentes personalidades, ¿no? Eh, bueno, los enfoques de la personalización aprende los intereses y preferencias de los usuarios con el tiempo, permitiendo respuestas cada vez más personalizadas y relevantes. Esto contrasta con las inteligencias artificiales convencionales que ya venimos utilizando, como ChatGPT. ChatGPT nunca se va a poner simpático, por así decirlo. Eh, y no va el enfoque que tiene siempre la respuesta es una respuesta neutral o genérica, ¿no? No le interesa si hoy nosotros estamos tristes. A Pi sí le interesa. Si estamos muy alegres y queremos, y le interesa y nos va a preguntar más al respecto. ¿Eh? Y en ese sentido, bueno, en este sentido Pi está más enfocado en lo que es el diálogo humano, por así decirlo, y no tanto un diálogo académico. Si bien también tiene los niveles de inteligencia, de coeficiente intelectual muy parecidos
prácticamente a los estándares de ChatGPT 4, de 4 Omnia. Es decir, cumple con los estándares más rigurosos y más altos de coeficiente intelectual. Pero está más entrenado, más que para la producción de textos neutrales o textos, sí, genéricos, está más orientado a un diálogo empático. Sí. Pero bueno, uno evidentemente puede pedirle también que resuelva problemas, puede hacerle planteos de lo que sea y va a estar a la altura, digamos. Sirve, por ejemplo, para aprender idiomas. Uno puede dialogar y pedirle que me enseñe, por ejemplo, a hablar un idioma nuevo, si quiero practicar en inglés o si quiero practicar alemán. Le puedo pedir que me enseñe como si fuera un tutor o un maestro. Y lo va a hacer de manera empática, lo va a hacer muy bien. Bueno, puede actuar como maestro, como entrenador, como compañero creativo, como psicólogo, si queremos. No va a actuar como amante, eso ya lo dije, no actúa para relaciones románticas, pero sí puede actuar como un maestro, como un coach, como un coaching, eh, como un acompañante creativo para nuestros proyectos, lo que sea. Básicamente, mi experiencia que yo he tenido hasta ahora con Pi se presenta que también, a mí me lo ha dicho muchas veces, me dice, yo soy tu caja de resonancia, me dijo también, ¿no? Caja de resonancia. Me pareció interesante, ¿no? Uno, al dialogar con esta inteligencia artificial, ahí resuenan nuestros propios pensamientos y Pi nos ayuda a reflexionar sobre las cosas que le vamos planteando, sobre las dudas que tenemos, sobre las cosas que le comentamos y lo que queremos charlar con él. Bueno, está muy centrado en el tema de la seguridad y la privacidad en este sentido. No se involucra en comportamientos dañinos u ofensivos. Eso es una gran prioridad que tiene la gente de Inflection, sobre todo en la idea del fundador, Suleiman. La empresa es una corporación de beneficio público, lo cual significa que está comprometida con el bienestar de los usuarios y la mejora de la productividad humana. Bueno, ¿en qué se lo puede aplicar? Se lo puede utilizar como asistentes virtuales que mejoran la interacción. Exactamente, que un tema crucial es la privacidad. En eso está muy, muy bien planteado, dentro de ciertos límites, obviamente, pero la empresa, digamos, tiene muy claro el tema de la privacidad y el tema de los límites, digamos, hasta qué punto puede interactuar este robot con nosotros, ¿no? Sobre todo porque también está pensado, por ejemplo, para aplicaciones dentro de lo que es salud mental, apoyo en terapias psicológicas, en la educación, puede ser adaptación de contenidos educativos, se lo puede utilizar como un entrenador o como un asistente educativo. En atención al cliente también, respuestas adaptadas emocionalmente a los usuarios, por ejemplo, se pueda hacer aplicaciones para empresas, etc. Bueno, los desafíos de la inteligencia artificial emocional son varios, sobre todo, bueno, el tema de la dificultad para interpretar las emociones complejas. Estas inteligencias artificiales tienen que poder reconocer específicamente a través del lenguaje los estados de ánimo, ¿no? Y poder interpretarlos de manera adecuada y responder de manera adecuada, ¿no? Privacidad es otro gran desafío, que es el manejo sensible de los datos. Pensemos que si estas inteligencias artificiales permiten diálogos íntimos con una persona, tiene que haber un manejo importante, digamos, limitado de la privacidad. Y en este sentido hay un gran desafío ético que es el uso adecuado de la información y emocional. Estamos entonces
yo lo planteo así, estamos ante la revolución de las inteligencias artificiales personales y empáticas. Esto va a permitir interacciones más naturales y más humanizadas, reconocimiento y respuesta a las emociones humanas, adaptación en el tono de las respuestas según el estado emocional del usuario y mejora en la experiencia mediante personalización emocional. Me parece que esto es importantísimo y esto es una revolución que se puede dar. Obviamente esto puede ayudar para la detección temprana del suicidio juvenil, como pregunta aquí el doctor Nicastro, de cualquier persona. Están entrenados para detectar, digamos, la situación emocional de aquel con el que dialogan, ¿no? Y vamos a una revolución que está relacionada también cómo vamos a utilizar la tecnología. Esto es algo que también está dentro de la visión de lo que plantea Suleiman. Suleiman dice que la nueva interfaz que vamos a utilizar para controlar la tecnología va a ser la voz. Hoy en día todos utilizamos monitores, teclados, el mouse. Vamos a tener que, a la larga, en vez de utilizar un teclado, vamos a utilizar solamente nuestro lenguaje. Con nuestro lenguaje vamos a poder controlar la tecnología. Vamos a hablar en la medida que esta tecnología se empiece a aplicar y se empiece a incrustar en nuestros dispositivos tecnológicos, como por ejemplo, qué sé yo, un horno microondas. Al horno microondas no le voy a tener que apretar los botones. Directamente le voy a decir, cociname o calentame esta jarra de leche. Y el dispositivo tecnológico ya va a entender qué es leche, cuánto tiempo va a tener que calentarla. No le tenemos que decir absolutamente nada. Solamente decimos, calentame la leche, como si se lo dijera, digamos, a una persona que está acompañante conmigo, ¿no? Esta es el gran avance que va a haber en la inteligencia, digamos, gracias a la inteligencia artificial. Claro. Ahora vamos a abrir para la interacción y las preguntas. Bueno, tiene posibilidades para mejorar la atención al cliente, para dar respuestas más humanizadas y comprensivas, identificación de emociones del cliente, mejorar la satisfacción, etc. Avances en salud mental y bienestar. Puede servir de apoyo emocional, seguimiento del bienestar de los pacientes, detección de señales de depresión, de ansiedad y otros trastornos, como posibilidades de suicidio, etc. Intervenciones en tiempo real y alertas a profesionales de la salud. Educación personalizada también. Puede ya tener aplicaciones como asistente o tutor. Y también puede haber nuevas formas de entretenimiento y de medios, experiencias más inmersivas y personalizadas en el entretenimiento. Pensemos que Netflix utiliza inteligencia artificial. El día de mañana lo que vamos a tener van a ser, digamos, asistentes en nuestro televisor, a los cuales directamente ellos interpretando nuestras emociones, o nosotros diciéndole cómo estamos, qué es lo que queremos, ellos van a entender qué es lo que nos gusta y nos van a presentar el contenido más adecuado para nuestra situación en un momento puntual o en general. En este sentido también se puede aplicar, digamos, a la mejora de la productividad laboral en los ambientes laborales. Transformarán la interacción con la tecnología haciéndola más humana, intuitiva y adaptativa. La voz humana será la nueva interfaz principal, facilitando una comunicación más fluida. Es crucial abordar, evidentemente, los desafíos éticos y la privacidad para asegurar que esta revolución tecnológica beneficie a toda la sociedad. Aquí termino con una cita de Yuval Harari, a quien he aludido muchas veces ya.
La revolución de la inteligencia artificial y la automatización no será un evento único, sino una cadena de revoluciones cada vez mayores. Así que la verdadera gran pregunta es, como seres humanos, ¿tenemos la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente? Si no la tenemos, Pi nos va a poder ayudar. Eh, entonces, el desafío ante estas nuevas inteligencias artificiales es aprender a desaprender, es decir, adaptarse. Los cambios que van a venir son cambios muy, muy grandes. Y en este sentido hay que tratar de adaptarse. Gracias. Abrimos aquí para diálogos, comentarios, preguntas. Bueno, me permito, bueno, primero felicitar a Federico por la presentación muy completa, inclusive ya partiendo de la base de diferenciar diferentes conceptos en IA que por ahí los que no conocemos tanto el tema y recién estamos empezando, no sé, no es muy útil. Y bueno, se me ocurre, o sea, algo que dijo ahí Arturo, el potencial que tienen estas tecnologías. Eh, Sobre todo, imaginemos empezar a combinarle estas cuestiones de inteligencia emocional con aquellas generativas que ante una emoción te respondan con un contenido que puede ser inclusive, como decía ahí Miguel, alertar un intento de suicidio, por ejemplo, ante una actitud, ante una solicitud que vos le estás haciendo a una IA y que combinando datos sea capaz de alertar una situación. Y a mí se me ocurre un campo de aplicación muy interesante en las neurodivergencias, entre TDAH, autismo, Asperger, Exacto. que son personas con o sea, con un intelecto enorme, con una capacidad de aprender aún más grande, pero con una dificultad también enorme a veces para lograr relaciones productivas con otros seres humanos que tienen otra plástica en su generación de pensamiento, ¿no? Entonces, o sea, qué interesante sería la aplicación que estas tecnologías pudieran aprender cómo adaptar, porque, o sea, por ahí que conocemos un poco del trastorno, vemos que estas personas se adaptan de diferente manera y llegan inclusive, tenemos hoy diagnósticos tardíos de ciertos tipos de autismo, de trastorno de desorden de hiperactividad y disatención. ¿Pero por qué? Porque han crecido esos seres en un ámbito que los ha potenciado y lo ha hecho adaptar Claro. al comportamiento, ¿no? Entonces, se me ocurre lo que podría aportar este tipo de tecnología en esa adaptabilidad para hacer las parejas y que cada persona tenga una mejor experiencia, ¿no? No sé qué opinión te merece a Federico o a alguien de los que están conectados. Sí, 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 tal cual. Me parece que es, sí, tiene aplicaciones que pueden ser directas en el campo campo médico, digamos, psicológico, neurológico, porque como todos sabemos, en los humanos estamos muy acostumbrados a la cuestión de la inteligencia y a los coeficientes de intelectualidad, de inteligencia. Y se ha hablado poco de inteligencia emocional. Creo que por eso también hay un déficit en la detección de casos de autismo o de casos de ciertos tipos de autismos o precisamente de déficit de atención, etcétera, porque no se atiende tanto a lo que son las habilidades emocionales a veces de los niños o cuando en la educación, por ejemplo. La educación está sobre todo centralizada en lo que es la inteligencia, en el coeficiente intelectual, y hay poca centralización o foco en la cuestión emocional, emotiva, en lo que tiene que ver con lo educativo. Y yo creo que de ahí se dan estos déficits. En este sentido, este tipo de asistente o acompañante artificial, como Pi, puede servir para precisamente poner el foco no solamente en cuestiones intelectuales, sino también emocionales, y a partir de eso, evidentemente, poder detectar de manera temprana casos de déficit precisamente de emociones, de habilidades sociales que impactan después de manera muy a veces grave
convirtiéndose en un obstáculo, digamos, en personas con ese tipo de deficiencias, ¿no? Aquí también se comenta en el chat, por ejemplo, que puede haber acompañamiento para adultos mayores, sin duda, porque incluso pienso yo en casos de pensar una especie de sustituto o acompañante. Justamente la idea de acompañante terapéutico en medicina, por ejemplo, para adultos mayores o para personas con determinados trastornos psiquiátricos o de trastornos depresivos, se habla de un acompañante terapéutico. Bueno, precisamente Pi en ese sentido tiene todas las habilidades necesarias para un acompañamiento preciso, con paciencia y con curiosidad para personas mayores, para personas con trastornos, etc. Yo los invito a que lo prueben, no solamente desde un enfoque terapéutico, sino simplemente desde una cuestión de curiosidad. Se lo puede probar y cada uno lo puede testear y ver, digamos, estas habilidades emocionales que tiene, que son realmente sorprendentes. Yo, en el diálogo y en la utilización que he tenido, he quedado muy sorprendido. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Lo pueden hacer por el chat también. Sí, el que quiera le podemos puede levantar la mano y le damos audio, así que por ahora no veo más. Buenas noches, soy Bueno, Arturo. ¿qué tal, Eh, Arturo? Excelente la presentación, doctor Viola. Yo había notado ahí algunas cuestiones vinculadas a, una, lo ético, que si bien es muy cuidadoso a la hora de las respuestas y todo lo demás, pero tiene que ver con la elaboración de trabajos científicos, con la escritura de libros o de, qué sé yo, obras de teatro y ese tipo de cosas, porque eso sin duda que va a quitar trabajo. Nosotros que somos un país dependiente y en crisis económica, esto va a facilitar las cosas para aquellos que tienen acceso, pero va a limitar a aquellos que trabajan en estos rubros, ¿no? Sí, 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 sin duda. Ese es uno de los grandes desafíos. Las inteligencias artificiales en general, van a provocar una disrupción. Sobre todo, esto lo dice Suleiman. Yo vengo escuchando entrevistas que se le hacen. Él dice que la eh, mano de obra cognitiva, es decir, los trabajadores que tienen que aplicar esfuerzo o que tienen que hacer aplicaciones manuales, pero también cognitivas en su trabajo, tareas repetitivas, pensemos en, qué sé yo, un secretario que tiene que generar texto, o pensemos una persona que atiende un cajero en un supermercado, o cualquier tipo de trabajo manual con cierta aplicación cognitiva. Esos trabajos van a poder ser reemplazados por inteligencia artificial. Obviamente que esto es un gran desafío, de los cuales, en el caso de Suleiman, ellos no son indiferentes a este problema y ya ven el desafío que se está planteando. Y ellos mismos, sobre todo Suleiman, es una persona que está en diálogo permanente con políticos en Estados Unidos, en este caso, porque esta empresa es una empresa de Estados Unidos, pero también él es inglés, por lo tanto, también está en diálogo con gente de Europa, de la Unión Europea, para tratar de generar políticas a nivel estatal que puedan
hacer, digamos, la evolución de la sociedad a través de la inteligencia artificial que sea menos disruptiva, lo menos disruptiva posible, o lo menos problemática posible para los individuos, por un lado. Es decir, yo creo que acá hay un doble desafío. Por un lado es esto que decimos recién, que es el desafío de los políticos. Pero también creo que hay un desafío que es de la sociedad en general. Y esto es lo que plantea un poco Harari. A nivel individual, yo creo que todos tenemos que preocuparnos por tratar de adaptarnos y en este sentido tratar de desaprender lo que hemos aprendido para adaptarnos a los nuevos desafíos de la sociedad. Yo creo que hay un doble desafío, ¿no? Que es un desafío, por así decirlo, colectivo, político, pero también un desafío individual, de responsabilidad individual de cada uno. Bueno, yo les agradezco a todos los que les gustó, a todos están agradeciendo por el chat. Sí, yo ahí se me desconectó un ratito porque me quedé sin carga en el teléfono, así que no leí si había alguna otra pregunta. No sé si Darío o vos, Federico, viste alguna pregunta más Sí, de los no, oyentes. no, por ahora no, todavía no. Pablo Nieva Pero dice, bueno, ¿cómo y dónde se puede descargar? En Android yo creo que se puede en las aplicaciones de Android se puede descargar desde el celular. Hay que entrar al Store, Play Store de Android, y ahí se puede descargar. Si no, directamente bien. se puede acceder desde la web pi.ai. Lo voy a escribir acá en el chat. Sí, inclusive ahí en una parte del chat, antes que se me corte, la doctora Galdón proponía la utilización de este tipo de inteligencia en cuidado de adultos mayores, como en parte de contención podría dar avisos programados ante situaciones de emergencia, ¿no? O sea que cómo conocer la aplicabilidad de la tecnología ya nos da a todos una idea de un campo de aplicación. Eso la verdad que es lo más interesante. Yo, Sí, sí, bueno, sí. yo en cirugía por ahí me imaginaría en un punto en el cual una IA evaluando algún evento te corte por ejemplo, por alguna situación emocional o cualquier otro tipo de situación, desconecte todo el equipo para que vos no puedas hacer más daño o daño, ¿no? O bien sugerir el intercambio de operador, o sea, el campo de aplicación es enorme, inclusive hay un programa que está completando desarrollo diseñado para algunas intervenciones, no para todas, en las cuales si vos estás haciendo una maniobra peligrosa o no adecuada, la IA te apaga el disector, te apaga el Sí, electrocauterio. Entonces no claro. podés hacer daño. O sea, Sí, y pensando básicamente es un es acompañante muy amplio. inteligente empático. Eh, Pensemos en un acompañante súper inteligente y súper empático, súper paciente y curioso. Las aplicaciones de eso son Fede, y gigantes. tiene capacidad a su vez de aprender del usuario con el que interactúa, o eso todavía no está. ¿Cómo? Tiene capacidad de aprender del usuario con el que está interactuando, o sea, de adaptarse y por Sí, ejemplo, de mejorar aún más la experiencia para otros, o sea, sí, adaptar sí, ese aprendizaje al conjunto global de actitudes que puede desarrollar la IA. No sé si me explico la pregunta. sí. A ver, en realidad se adapta específicamente a cada usuario, para empezar. ¿Eh? Obviamente que a la larga se va a ir adaptando cada vez más a una experiencia general, digamos. Pero lo más importante es que se adapta en la medida en que más lo utilizamos, va obteniendo más contexto y va obteniendo más ideas de nuestra forma de ser, de nuestra forma de interactuar, y por lo tanto se va especificando y se va haciendo cada vez más empático, más ameno dialogar con esta inteligencia artificial, porque nos conoce cada vez más.
Bien, muy interesante, Federico, realmente muy bueno. No sé si hay alguna exposición más ahí, alguna consulta, comentario. Darío, si María comenta José algo más. Guerrero levantó la mano para hablar, no sé si le di, ya le habilité el audio. Bueno, sí, ¿Quiere decir algo? ¿le podés liberar el micrófono? Sí, ya está Sí, habilitado, si lo puede activar, puede hablar. Dale, Y después Verónica Galdón dice para avisar toma de medicación, tome líquidos, etcétera. sí. tal Sí, cual, bueno. tal cual. O sea, no solamente avisar hacia afuera, sino hacia sugerir hacia adentro, ¿no? Sí, por eso, la combinación en el ámbito es impresionante. Sí. Bueno, no sé, le damos la palabra a quien pidió, yo corto el micrófono un rato para que se pueda escuchar. Sí, no sé si quiere hablar o si accidentalmente lo apretó, pero está habilitado, ya puede activar su audio. Pero si no, no tengo más preguntas. No, creo que ha bajado la mano, así que no sé si fue un error involuntario. Bueno, Entonces, si estamos de acuerdo y no, no hay más consultas ni comentarios, felicitar al doctor Viola por la exposición, agradecerle nuevamente, como siempre, muy instructivo escucharlo. También me decía Miguel que me olvidé de comentar que el doctor Viola nos acompaña siempre en nuestro Ateneo Filosófico ahí en el colegio. Hemos aprendido mucho de él, así que muchas gracias, Federico, y gracias a bueno. quienes pudieron Gracias. escuchar la Siempre es charla. un gusto y les agradezco a todos la atención y este tiempo que compartimos juntos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Dale, Los invitamos muchas gracias a todos. para el próximo lunes 29, donde vamos a ver qué es Copilot, que va a estar a cargo del doctor Guillermo Kers. Así que muchas gracias. Bueno, Buenas noches. Hasta le luego. escucharemos, Guillermo. Hasta luego. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por la asistencia. Silvia, saludos grandes, Arturo, y Miguel, si estuvieron ahí, y el resto.